Buenas tardes para todos. Damos gracias al Señor por este día tan hermoso que nos ha dado, con todos sus problemas, pero Dios ha sido bueno y es bueno con nosotros. Damos gracias al Señor. Bien, yo invité a Cristian que hoy él traiga la palabra del Señor y estemos orando por él para que todo lo que tiene en su corazón que Dios le ha puesto, él lo pueda dar con libertad. ¿Qué le parece? ¿Oramos por él un momento? Oramos entonces. Querido Padre Celestial, te bendecimos en esta hora, te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad. Señor, que haya una liberación completa para que Él pueda desarrollar todo lo que tú le has puesto en el corazón, Señor. Oh Dios, tú eres el que libra, y el que sana y el que liberta, Señor. Gracias porque tu sangre preciosa está sobre nosotros y sobre Él. Ayúdalo, Señor Jesús, que tu Santo Espíritu ponga las palabras que tú le has puesto en el corazón para nosotros hoy. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano. Buenas tardes, hermanos. Sean todos bienvenidos. Los saludo con la paz del Señor. Les voy a estar invitando a abrir sus Biblias en el Salmo 32. Vamos a estar leyendo parte del Salmo número 32 y también un poquito del 34. Igual está cerquita, así que están pegaditos. Quería aprovechar para comentarles, como decía Angelita, que en el día de ayer tuvimos ayuno y oración, así que algunos hermanos tuvieron la posibilidad de venir 3 veces en la semana con el día de hoy. Y es lindo poder acercarse cada día más a la casa del Señor y poder compartir y estar en un espíritu con todos los hermanos reunidos y también ir exponiendo, ¿no?, las problemáticas y las cosas que van sucediendo, porque la mejor forma de conocernos es compartiendo cosas juntos, ¿no? Y qué lindo que es cuando también las podemos compartir con el Señor. Bien, en el Salmo 32 voy a leer unos versículos separados. Voy a leer el versículo 5, el 8 y el 10. Y luego, en el 34, leeremos un pedacito más. En el versículo 5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. En el versículo 8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Y en el versículo 10 dice: muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová lo rodea la misericordia. Padre amado, te damos gracias, Señor, en esta tarde, por este momento que nos permites compartir, Señor. Gracias porque podemos estar aquí en tu casa, Señor, reunidos, Padre, para adorarte, para alabarte, Señor. Y por eso te encomendamos este culto en tus manos, Señor, para que tú puedas estar, Señor, a través de la palabra, Señor, puedas estar obrando en nosotros, Señor, para que tu misericordia y tu amor nos alcance, Señor, a cada uno de nosotros, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, esta palabra primeramente el Señor me la regaló, ¿no? Porque saben que venimos de como unas seguidillas de temas, conversando en la iglesia, hablando, de que las cosas que por ahí son cargas para nosotros si no nos damos cuenta, ¿no? Y un pecado es una carga también para nosotros, ¿no? Y en el versículo 5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, dice, ¿no? Primeramente, para poder estar en comunión con el Señor, tenemos que ser libres de todo eso que nos asedia. Ese pecado, no vamos a irnos a un extremo muy grave, ¿no? Pero tener enojo, rencor, por ahí no lo notamos si tenemos envidia, que es algo
que podemos tomarlo como que fuera leve, ¿no? Pero no deja de ser un pecado, no deja de ser algo que a nosotros no nos permite avanzar en santidad, ¿no? Hacia el Señor. Y lo que dice acá, que este salmo, al igual que el 34, los escribió David, dice que se lo confesó a Jehová y él perdonó la maldad de su pecado, ¿no? Porque a él es el que nosotros le debemos rendir cuentas. Pues, como dice en el versículo 8, dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar y sobre ti fijaré mis ojos. O sea, el que fija sus ojos sobre nosotros es el Señor. No es nuestro amigo, ni el vecino, ni nuestro jefe en el trabajo, sino que es el Señor mismo. Y a sus ojos no se le escapa nada. A veces nosotros, o hasta yo mismo creo, digo, si el Señor me está mirando, o sea, no hay ninguna picardía en lo que pueda hacer, porque ante sus ojos nosotros no podemos escapar, digamos, ¿no? Y algo que me traía el Señor es que una carga, como me pasó, que les quiero comentar, que es algo que me estuvo pasando en estos días, yo tenía una carga con mi papá y a decir verdad tenía rencor hacia él y estaba negado y no quería hablar con él, no lo quería llamar por teléfono, nada. Digo, si quiere hablar conmigo, que me llame. Y el Señor fue dando palabra en todos estos días y me hizo entender de que yo soy su hijo y tengo que ganar a mi papá. Pues yo a mi papá lo amo. Que esté enojado con él no quita que no lo ame. Pero digo, ¿cómo puedo andar con esa carga en el corazón de llegar al punto de tenerle rencor? Y lo que yo me preguntaba es, ¿cómo la pude llevar tanto tiempo? Cuando muchas veces los miércoles en la reunión de oración Angelita dice, ¿es de un hijo de Dios tener rencor en su corazón? Y todos decimos, no. Yo también digo, no, pero sin embargo lo tengo. Uno se lo entrega al Señor, pero hasta que el Señor, mientras el Señor va obrando, el Señor obra hasta lo que uno le permite, pero mi enojo no le permitía obrar al Señor. Porque como yo estaba enojado con mi padre, no podía el Señor quitarme el rencor porque a mí el enojo no se me iba. Entonces, hablando de esto con mi esposa, que es mi ayuda idónea, meses diciéndome, lo llamaste, ¿por qué no lo llamás? Lo llamaste. Y yo contestaba quejosamente, no. ¿A qué quiero llegar? Como eso es una molestia espiritual, físicamente a mí no me impedía moverme en el mundo y hacer mis actividades diarias. Sin embargo, si tuviera una piedra en el zapato que me molesta al pisar, uno no ve la hora de sacársela para poder seguir avanzando tranquilo, porque nos molesta. Igual que cuando uno se pincha el dedo con una espina, se desespera por ir a buscar algo para quitársela, porque me molesta para cocinar, para manejar, para lo que fuera. Pero en el mundo espiritual no, porque físicamente no tengo esa molestia, porque mi cuerpo está bien. Entonces creo que puedo llevar esa carga constantemente y que no me va a hacer nada, porque como no me molesta como una piedra en el zapato, creo que puedo andar con esa soltura. Pero a diferencia de eso, ese enojo, ese rencor, puede transformarse en algo más. Y ese algo más fue algo que Angelita comentó en el día de ayer, que tuvimos reunión de ayuno y oración. Y se dijo algo que me quedé pensando, que me quedó en la cabeza. Y hablaba, ¿no?, de que nosotros como hijos de Dios, ¿no?, empezamos a crecer y vamos a compararnos con un árbol, ¿no? Podemos crecer grandes, fuertes, podemos ser un árbol muy frondoso, con muchas raíces, podemos traer también muchos frutos al Señor. Es una linda comparación. Pero sin embargo, sabe que el árbol se seca y se empieza a secar por adentro. Y cuando uno a veces siente que es fuerte y que puede hacer todo y que está en el camino del Señor y que todo lo puede,
algo tan simple como el rencor a mi padre, porque el Señor me manda a honrarlos a ambos, puede hacer que ese enojo crezca, ese disgusto crezca, a tal punto que como árbol me empiece a secar. Y para cuando lo note, espiritualmente uno empieza a morir. Y dijo una gran verdad, Angelita, porque uno puede seguir viniendo a la iglesia, leyendo la palabra, orando, pero espiritualmente uno está seco, uno se empieza a secar. ¿Por qué me empiezo a secar? Porque ¿qué comunión puedo tener con el Señor si eso que a mí me pesa en el corazón no se lo puedo entregar? Si yo no puedo confiar en Él y decirle, Señor, esto me aqueja, esto me molesta. Si siento que ese dolor que me molesta y me aqueja y no se lo entrego, me preguntaba a mí mismo, ¿qué clase de hijo soy? Cuando Néstor me preguntó si podía traer la palabra, uno dice sí por obediencia, porque también la palabra dice que debemos ser obedientes. Aunque gran parte de uno dice, decile que no, uno dice sí. Porque también nos enseña la palabra de que debemos ser obedientes, como asimismo cuando recibimos una exhortación, poder entender por qué nos están diciendo. A veces nosotros, o a mí mismo me pasa que uno está tan metido en el problema que uno tiene, que no puede ver alrededor. No puede ver que la familia trata de acercarse para ayudarlo y uno lo toma, mirá lo que me vienen a decir. Porque uno juzga porque uno está mal, entonces trata mal. No es algo que nosotros querramos, pero también pasa porque si yo no puedo confesarle al Señor qué es lo que me está pasando, ¿cómo Él va a perdonar la maldad de lo que a mí me pasa? En el en el Salmo 34, en el versículo 4, dice, también es David, busqué a Jehová y Él me oyó, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y en el 19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Acá dice, ¿no? En el momento de aflicción, estos son momentos de aflicciones por lo que pasa David. Dice que él le buscó a Jehová y acá también nos vuelve a decir la palabra, y él lo libró de todos sus temores. ¿Por qué? Porque claro, yo cuando quise hablar con mi papá sentía temor de lo que él me diga. Yo pensé que él me iba a recriminar y decir, era hora de que me llames. Y como uno lucha con el carácter, le pedí al Señor de no contestarle de una mala manera y no enojarme más. Porque uno quería hacer las cosas bien, pero a veces el enemigo se aprovecha de eso, porque como uno tenía ese rencor, digo, en donde me dice algo le corto. Y no está bien, y no se siente bien, y uno se siente mal, a tal punto, que le voy a confesar, hermanos, yo debe hacer por lo menos 2 años que no lo veo físicamente. Y debe hacer como 1 año y medio que no le hablo. Entonces esa angustia de decir, ¿y si él no me llama? Uno se siente como un hijo no querido. ¿Saben qué termina esa angustia? Termina en depresión. Porque uno empieza a mirar como que a todo el mundo le va bien, que está con la mamá y el papá, y decir, yo tengo a mi papá y mi papá no me llama. Y uno se empieza a caer. Físicamente uno no demuestra nada, porque me puede ver a diario y decir, a ese muchacho no le pasa nada. Pero internamente ese dolor, esa molestia, le da lugar a que el enemigo se haga fuerte. ¿Saben por qué? Porque uno lo oculta, y uno lo guarda, y uno no lo declara. La palabra del Señor dice que la verdad nos hará libres. ¿Y por qué no poder decir esa verdad? ¿Por qué no poder compartir? Decir, tengo esta molestia y este dolor que me aqueja, que hace que muchas veces mi mente se disperse pensando, ¿y qué estará haciendo en este momento? Nos pasa con un ser querido, nos pasa con algún problema que tengamos. Pero eso nos distrae, nos aleja, nos aparta.
Y cada vez empezamos a pensar peor, porque a medida que pasa el tiempo es testigo de que las cosas se empeoran. Pero uno no lo quiere declarar. Uno, al guardar eso, no le estoy entregando totalmente mi corazón al Señor. Muchas veces escuchamos decir al pastor que ha comentado, ¿no? De ese cuartito que solemos tener en el corazón, ¿no? Es esa llave que no le queremos dar. Le entregamos todo, pero el cuartito no. A veces llegamos a entregarle ese cuartito, pero se forman otros. Y se empiezan a formar por cosas muy pequeñas, que pasamos por alto, porque no es una gran herida que nos causa, porque empieza como una pequeña molestia. Pero la pequeña molestia, con el tiempo, se agrava. Imagínense que si tenemos una herida que empieza a sangrar de a poquito, por más poquito que sea, en algún momento no va a haber más sangre para que salga por esa herida. Y tiene una consecuencia. Nosotros generalmente no pensamos en la consecuencia. Pensamos en que podemos seguir con ese problema. Y podemos agarrar un par de problemas más porque creemos que somos suficientes de llevar esos problemas. Y no vamos al Señor. Porque en los momentos difíciles, que les voy a comentar, a veces creemos que tenemos todo resuelto. A mí generalmente me pasa. Tengo ordenado qué voy a hacer en el día, qué voy a hacer mañana, pasado y la semana que viene. Y de repente pasa algo que yo no me espero. Y también me doy cuenta por lo cual a lo que no estaba preparado. Es algo que nos sorprende. Puede ser una buena noticia, una mala noticia. Y a veces lo que sucede, el hecho que sucede, toca nuestro corazón. Y no nos sentimos preparados para ese momento, para ese hecho que está sucediendo. Y en ese momento nos desesperamos. Cuando vemos que nos dan una noticia que nosotros no podemos manejar, porque es algo que no esperamos, porque no estamos preparados para recibir todas las cosas. Nosotros estamos preparados para aprender. Cuando tenemos la pérdida de un familiar o de un ser amado, uno nunca está preparado para eso. Hasta que no nos sucede, no sabemos. Y le puede pasar a mi hermano, pero hasta que no me suceda a mí, no voy a saber cómo voy a reaccionar, cómo voy a estar. Entonces, en ese momento, cuando suceden esas cosas, no es una piedra en el zapato, pero me marca cómo estoy espiritualmente. Porque si reacciono con enojo o si tengo un mal pensamiento por lo que me están diciendo, quiere decir que algo no está andando bien. Y siempre tenemos varios alertas, pero que a veces uno pasa por alto. Porque creemos siempre que vamos a poder manejar la situación y lo vamos a hacer bien solos. Entonces aquí, como dice en el versículo 5, dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Acá el Señor nos dice lo que debemos hacer primeramente. Primeramente debemos declarar lo que nos sucede. Y como dije anteriormente, esto no tenemos que hacerlo ni con nuestro hermano, ni con el vecino. Declarárselo al Señor. Si tenemos un problema, podemos venir a hablar con nuestro pastor. Pero no buscar ayuda o contarlo en cualquier lado. ¿Saben por qué? Porque generalmente esas cosas, como las que están en el cuartito, uno se siente avergonzado. Entonces también es prisionero de esa vergüenza. Se vuelve prisionero de ese pecado. Y ahí es donde el enemigo se hace fuerte. Y con algo muy chiquito se hace muy fuerte. Porque nos avergüenza decir lo que nos está pasando. Y eso también nos lleva a no poder ver la bendición y tampoco sentir la libertad de estar con el Señor. Si el Señor no nos va a juzgar, nos pide que se lo digamos. Él, en el versículo 4 del Salmo 34, dice, busqué a Jehová y Él me oyó. No es que Él no está. El hecho es ir y buscarlo.
Es tener incorporado en nosotros decir, me está pasando algo, voy y lo busco. Parece simple lo que digo. Todos conocemos al Señor y sé que oran. Muchos nos vemos los miércoles y demás. Y a veces hay cosas que dice, hermano, pero mire que no voy a orar. Pero a veces en ese momento uno no lo hace. Por lo que fuera. Por la ocupación que tenga, por el trabajo, por lo que tenga que hacer. Y una cosa es orar y pedirle que me bendiga, y otra es buscar al Señor. Yo puedo orar para decir, Señor, bendice mi día, bendíceme en el trabajo, bendice a mi esposa, mi casa, bendice todo lo que me has dado, lo que me has prestado. Pero es distinto buscarlo a Él, porque para buscarlo uno tiene que ir y orar y buscar y consagrarse para estar un momento con Él. No es la oración rápida por ahí que tenemos. Ahora, ¿qué dice? Que cuando él buscó a Jehová, dice que Jehová lo oyó y cuando lo oyó, lo libró de todos sus temores. A mí me pasa que cuando cuento algo que tengo guardado me siento livianito, a pesar de que soy pesado, ¿eh? Pero ando como en puntitas de pie porque lo pude decir. Porque es la libertad que uno tiene, es esa sensación que dice, lo dije. Y decirlo tiene consecuencias. Porque hay una realidad. El temor se despierta por la consecuencia que hay cuando uno dice algo. Si nosotros estamos en el camino del Señor, somos hijos de Dios, las consecuencias no van a ser malísimas. Porque todos tratamos a diario de mejorar, de hacer las cosas mejor, de consagrarnos más, de poder estar en santidad con Él. Pero también nos suceden cosas a diario, que hay que confesarlas porque el enemigo también pone pruebas. Si el Señor, como dice, confesaré mis transgresiones a Jehová, dice, y tú me perdonaste de la maldad de mi pecado en el versículo 5, pero en el 19 del capítulo 34 dice, muchas son las aflicciones del justo. Cuando leí justo, el Señor nos justifica. No es que seamos justos, el Señor nos justifica. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Amén. Él nos está diciendo de que vamos a tener, pero también nos dice que nos va a librar. Hay un paso muy pequeño entre la aflicción y la justificación de lo que nos está pasando. Siempre escuchamos decir que no hay prueba que no podamos superar estando con el Señor, que el Señor no nos va a dar una prueba que no podamos superar. Y cuando escuchamos que nos dicen eso, lo primero que viene a nuestra mente es sí, porque vos no tenés esa prueba. Porque es como fácil decirlo, pero también cuesta aceptarlo. ¿Por qué? Porque como que uno en la prueba a veces pone un velo que no permite ver la realidad de decir que sí, que el Señor te va a sacar de ese problema, de esa prueba, porque lo dice en la palabra del Señor, y esto no miente, es bendición para nuestras vidas. Si Él nos justifica, si Él nos perdona, si cada cosa que hemos hecho antes de conocerlos al Señor, Él nos hizo una nueva criatura, Él nos perdonó por todo lo que hicimos. Y no necesitamos contárselo, porque ¿sabe una cosa, hermano? Que sea lo que cada uno tenga, un dolor, una angustia, un rencor, el temor, depresión, lo que sea que uno guarde en su corazón, el Señor en este momento lo ve. Y si el Señor lo ve, no se lo está escondiendo. Al que se lo esconde es al hermano, al que tiene sentado al lado en el banco, al pastor, a la pastora, a nosotros. Pero Dios lo ve. Si creemos en un Dios omnipotente, omnisciente, un Dios que todo lo sabe, que todo lo ve, que todo lo puede, entonces ¿a quién tratamos de engañar? El enemigo hace que nos engañemos a nosotros mismos. Porque el único que anda con esa carga, hermano, es uno. No es el otro. Cuando uno comparte algo, aliviana eso. Pero hay que compartirlo. Y no hay que tener temor.
Porque también el Señor nos enseña que nosotros no estamos para juzgar a nadie, porque el único que juzga es el Señor. Y estamos viendo que en la palabra del Señor, que dice que Él me oye y me libra de mis temores. Dice que le declaro, mi pecado se lo declaro y Él dice que me perdona. Son cosas que cuando lo leemos parecen muy sencillas, pero a veces llevarlo en la realidad se hace difícil. ¿Y por qué se hace difícil? Por el tiempo que a veces dejamos que esto pase. El tiempo hace que lo que no tenga que trabajar, trabaje. Entonces, en este caso yo había notado, si el Señor me manda a honrar a mis padres, ¿no? Como les había contado anteriormente, este problema que había tenido. Y tengo una carga con mi padre. Si Él me mandó a honrarlo y no lo honro, ¿yo a quién le estoy fallando primeramente? Le fallo al Señor. Al que digo que amo y que quiero que cada día me santifique más, que quiero que me justifique, que anhelo su presencia, que anhelo recibir su Espíritu Santo. Y al que le fallo a diario es a Él. Pero no lo veía así. Yo decía, mi papá me falla a mí. Porque digo, mi papá tiene responsabilidades como padre, la cual fue educarme y llamarme, por lo menos. Pero ¿quién soy yo para decirle a mi papá lo que tiene que hacer? Cuando si no sucede algo, el Señor nos manda a ir, a que nosotros vayamos. Ese es nuestro testimonio, llamarlo, decir, ni hablé del tiempo que pasó, decirle, hola, ¿cómo estás? Hace tiempo que no sé nada de vos. Y me empezó a contar lo que le sucedió y demás, y también lo que me perdí de compartir por no llamarlo antes. Y me sentí tranquilo. Esa opresión en el corazón se me fue. Porque no es lindo como hijo sentir eso, sentir ese rechazo, que en realidad no estaba siendo rechazado. Mi papá, hasta que no sea transformado por el Señor, va a ser siempre de la misma manera. Él nunca fue un hombre diferente, siempre fue igual. El que cambió fui yo. Porque antes de conocer al Señor, a mí esas cosas no me importaban. Sabe, hermano, que jamás me hice mala sangre, ni por lo que diga, ni si me llama, si me ama, si me quiere, si no me quiere. Decía, soy como soy. Y no cargaba con eso. Pero cuando conocí al Señor, el Señor puso amor en mi corazón. Y empecé a amar a mi familia y demás. Yo los respetaba porque eran mi familia, pero no los amaba. Me di cuenta de que no los amaba. Porque si uno ama a una persona cuando le sucede algo, se llama empatía, ¿no? Uno siente algo y se pone mal porque la persona que tiene al lado está mal. A mí si se enfermaba decía, bueno, es porque se tiene que enfermar. Lo justificaba. Porque cuando uno no crece con amor, no lo conoce. Y yo el amor lo conocí cuando conocí al Señor. Entonces, ¿cómo hacemos para saber que estamos preparados para esas cosas? Entonces, con amor en mi corazón decía, ¿cómo puede ser que no me llame? Y cada cosa que me preguntaba, lo único que hacía era juzgarlo. Y el Señor no me manda a juzgarlo. Me manda a amarlo, me manda a respetarlo. Entonces también no solamente uno estaba guardando rencor, sino que estaba siendo desobediente. Pero todas esas cosas no las podía ver por algo sencillo, chiquito. Me preguntaban, ¿sabes algo de tu papá? No. Pero no. Y cambiaba de tema. Cuando debería decir, y ¿sabe qué? Tendría que llamarlo en ese momento. Pero para poder ser libre. Para que el Señor pueda liberar mi espíritu. Porque mi espíritu se vuelve prisionero de eso. Y eso es lo que uno no quiere. Cuando escuché en el día de ayer de que un gran árbol seco, y me vi ahí parado. Voy a volver a decir lo mismo, ¿no? Me vi grandecito y dije, podría ser yo ese tronco seco. Y no quiero eso.
Quiero mantener mi espíritu encendido. Quiero que a diario el Señor, como en el momento en el que estábamos adorando al Señor, poder sentir esa presencia todos los días. Y para eso, el Señor nos dio un manual del usuario que está aquí, que dice lo que tengo que hacer, dice que le tengo que declarar qué es lo que me molesta, qué es lo que me acongoja, dice que se lo tengo que confesar a Él. En el versículo 8 dice, te haré entender, porque Él te va a hacer entender por lo que estás pasando. No es que te va a dar solamente esa tranquilidad, te va a hacer entender por qué pasaste por eso. Y dice, y te enseñaré el camino en que debes andar. Porque tampoco nosotros llevamos una vida, tenemos un camino para andar. Y ese camino, sabemos que es estrecho. Todo el tiempo estamos expuestos a que nuestros pies caigan al resbaladero. Todos los días. Yo he dicho muchas veces que cuando me toca estar lejos, depende de los horarios, sé que Angelita está orando y demás, porque uno sabe que a esa hora uno está cubierto, porque la iglesia ora por cada uno de nosotros, hermano. Cuando usted se levanta de este asiento y se va a su casa, todos los días están en oración, cada uno de ustedes. Todos somos importantes acá. Nuestros pastores nos guardan y nos cubren a diario. Como nosotros también debemos llevar la carga de nuestro hermano para poder orar por él. No necesitamos saber qué le pasa. Uno puede decir, tengo un dolor, no necesito que me diga qué es lo que le duele. Es decir, oremos por el dolor del hermano, porque el hermano está angustiado, porque al hermano le duele una parte de su cuerpo. Pero como decía hoy, la piedra en el zapato molesta y somos muy rápidos para sacarla. No importa en dónde estemos, nos sacamos el zapato en donde estemos, así la media esté agujereada, nos sacamos. Porque no nos importa nada, la piedra hay que sacarla. Esa prioridad está, la piedra no está más. Pero en el mundo espiritual no, porque no se ve a simple vista. Porque nadie me va a mirar a los ojos y va a saber lo que realmente me pasa. Porque nadie va a saber lo que tengo en mi corazón en este momento. Entonces uno lo puede ocultar. Pero después, todo lo que es físico, todo lo que es tangible, todo lo que nosotros podemos ver, ahí sí, de esas cosas sí nos cuidamos. Y tenemos ese apuro. Lo que me dio mucha satisfacción es que cuando uno se pincha siente el dolor y se lo quita enseguida porque el cuerpo manda una orden a la cabeza que dice que hay dolor y lo quitamos, ¿no? Cuando uno está mal en el espíritu también te manda a orar, hermano. Muchas veces se despierta de noche y es porque lo manda a orar, ¿eh? Yo antes decía, ay, no pude dormir en toda la noche, no sé qué me pasó. Me desperté como 4 veces. No fui a orar. A la noche siguiente igual. Entonces me puse a orar por eso que sentí en mi corazón. Dormí toda la noche plácidamente. Pero uno no estaba atento a eso. Entonces, como uno anhela mejorar para el Señor, ¿no? Y para mejorar uno con el Señor. Porque esa es la meta. Poderle serle fiel en todo. Pero lo que a veces nos suele suceder, que no nos damos cuenta, porque uno no se da cuenta, porque estamos expuestos a muchas cosas a diario. El mundo tiene mucho contacto con nosotros, son muchas horas que estamos en él. Y es difícil que no se pegue algo, porque por más que estemos todo el tiempo en oración, uno está siendo bombardeado constantemente. Un pantallazo que sea, una publicidad, lo que sea, uno es bombardeado constantemente. Y lo notamos cuando nos ponemos a hablar con el Señor. Cuando vemos que el tiempo se empieza a cortar. Una alerta es cuando uno se pone a orar, oró 5 minutos y no tengo más para orar. Cuando uno estaba 10, 15 horas, no importa el tiempo, sino cuando se reduce el tiempo que comparto con el Señor. Porque el alerta es que quiere decir que me estoy preocupando menos por algunas cosas, porque si cada vez le traigo menos al altar, quiere decir que cada vez tengo menos cargas. A lo que quiero llegar es a esto.
Nuestras cargas el Señor la conoce. Como le digo, lo que tiene en su corazón, el Señor en este momento lo ve. Si se lo quiere entregar o no es una decisión de cada uno de nosotros. El Señor está esperando que lo digamos. Dice que debemos confesarlo con nuestra boca. Que se lo digamos a Él. Y mientras nosotros nos ocupemos de nuestro hermano, Él se va a ocupar de nosotros. Como le digo, parece sencillo, es fácil decirlo. Llevarlo a cabo a diario es lo que hace que se complique un poco más. Pero es un hábito que debemos tener, que debemos incorporar. Yo busqué algunos ejemplos con respecto a eso y digo, uno tiene muchos hábitos, hay personas que están preparadas para hacer distintas cosas o cada uno en su trabajo, es bueno en lo que hace, ¿no? Hay muchos que trabajan de algo y es bueno en lo que hace y muchas cosas son un reflejo por la actividad que uno hace, estar alerta, estar atento a distintas cosas. Uno es un acto involuntario, lo tiene incorporado y camina por la vida así. Sabe que falta un golpecito más, un golpecito menos, porque es algo habitual de lo diario. Cuando nosotros conocemos al Señor estamos incorporando algo. Entonces no es algo con lo que estuvimos acostumbrados a estar a diario, no es algo con lo que estuvimos acostumbrados a tratar. Uno no está acostumbrado a que lo amen, a que lo perdonen. Hay mucha gente que no conoce eso, que no conoce el perdón, que no sabe lo que se siente ser perdonado. Cuando el Señor nos perdona por todo. Pero hay personas que están atormentadas, apesadumbradas, porque no conocen esas cosas. Nosotros sí lo conocimos, porque conocimos al Señor. Y el Señor nos manda a tener vivo el fuego sobre el altar. Y eso se hace teniendo comunión con Él, tratando de orar cada día más. Algo que es fundamental para nosotros es poder ser libres. La libertad es algo precioso, que los que vivimos en libertad generalmente no la valoramos tanto. Estamos acostumbrados, tenemos el hábito de salir a ser mandados libremente. Aquí tenemos libertad de culto. En este país precioso tenemos libertad de culto. Podemos decir que amamos al Señor y nadie nos va a cortar la cabeza, hermano. Porque en otros lados sí pasa. Pero como tenemos el hábito de que es libre hacerlo, como que uno lo minimiza. Como no hay una presión que nos diga, no, eso no se puede. Tenemos la inclinación a que lo que cuesta, hay que buscar eso que cuesta. Y no, a veces, hermano, lo más sencillo es lo más fácil. Declarárselo al Señor y el Señor me hace libre. Es súper sencillo. Lo declaro con mi boca, lo declaro. Y no estar buscando cosas que el Señor no nos manda, porque a veces queremos justificarnos a nosotros mismos. Tardamos en confesar algo porque queremos justificarnos. En este caso yo quería justificarme. Inventé 1000 cosas para decir que el otro estaba equivocado. El otro, no era mi papá, era el otro. No tenía nombre. Él estaba equivocado. Y me justifiqué. Y en ningún momento me acerqué a mi pastor a decirle, ¿sabe una cosa, Néstor? Estoy teniendo este problema con mi papá. ¿Sabe que me hubiese contestado nuestro pastor? Llámelo. Era sencillo. Yo quería compartirles esto, porque no sé por lo que está pasando cada uno de ustedes. Lo mío era eso. Pero cada uno sabe lo que tiene. Y lo importante es no quedárselo, no guardarlo, no atesorarlo, ¿sabe? Porque uno lo atesora. Uno lo guarda en ese rinconcito y es como un tesorito. Es malo, pero es un tesorito, porque no lo comparte con nadie, porque lo guarda de todo, para que nadie sepa. No dejemos que, como dice nuestro pastor siempre,
que esos pájaros que dan vuelta hagan nido en nuestra cabeza. Porque en el momento en el que baje, eso nos va a pesar, hermano. Y eso va a tener consecuencias. ¿Y para qué tener una prueba con esa consecuencia cuando pudimos declarar sobre el Señor y el Señor dice y nos promete que nos va a libertar? Estamos terminando el año, hermanos, y a todos nos han pasado un montón de cosas en el año. Llegan estos meses y son momentos de reflexión en donde uno piensa por todo lo que ha pasado, todo lo que ha vivido, lo que uno anhelaba, lo que vino, lo que no vino. Veamos con agrado todos los regalos que nos hizo el Señor. Y no nos quedemos con eso que no conseguimos. Hay pequeñeces que nos hunden en la depresión. Es decir, y este año tampoco pude conseguir eso. No se preocupe, hermano, el Señor se lo va a dar. Pero quedémonos con todo eso lindo que nos regaló el Señor este año y por todas las pruebas que nos hizo pasar y seamos gozosos de eso. Y démosle la importancia que Él se merece. Para poder ser libres juntos con Él. Y no ser prisioneros de nadie. Porque si no, el año que viene vamos a arrancar con una cadena en la pierna que no nos va a dejar caminar. Porque todas las cosas se empiezan a transformar. Porque lo chiquito se vuelve grande. En algún momento crece. Es como nuestros hijos. Los vemos así chiquitos y un día crecieron. Nunca nos dimos cuenta, pero crecieron. No nos dejemos sorprender. Y estemos preparados. Primero agradeciéndole al Señor porque Él es misericordioso, porque es bueno con nosotros. Él nos perdonó, nos redimió. Y sobre todas las cosas, nos dio la posibilidad de conocerlo y de compartir todas las cosas con Él. Es muy importante que podamos compartir todo con Él. Para ir terminando, voy a volver a leer seguido desde el versículo 5, en donde decía, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. En el 8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. En el versículo 10, muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová lo rodea la misericordia. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miran a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que les teme y les defiende. Y en el versículo 19 dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Quedémonos con eso, con nuestro Rey, que es libertador, que Él nos librará de cada cosa que pasemos. Y no nos quedemos con que nosotros podemos, porque sin Él, hermano, yo le puedo asegurar que estamos complicados. Bueno, era lo que hoy tenía para compartir con ustedes. Y bueno, espero que les haya sido de bendición. Sí. Bueno. Te damos gracias, Padre amado, en esta tarde por este momento que nos has permitido compartir contigo, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Por hacerte presente en este lugar, Señor amado. Gracias porque has posado tus ojos en cada uno de mis hermanos que están hoy aquí presentes, Señor. Tú conoces sus dolencias, las cargas que tienen, Señor, la angustia que tengan en su corazón, Señor. Y por eso clamamos en el nombre de tu Hijo Jesús, para que tú en este momento, Señor, puedas estar tocando sus vidas, Señor, restaurando sus corazones, su cuerpo, su alma, su mente, Señor.
Gracias te doy, Señor, porque tú pones decisión en cada uno de ellos, Señor. Gracias por los hermanos que se levantan, Señor, para darte gracias, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que nos has regalado, Señor, en esta semana preciosa que nos diste, en ese ayuno que nos regalaste en el día de ayer. Gracias por tu presencia, Señor, porque te haces presente porque nos amas, Señor. Sin tu misericordia no seríamos nada, Padre, y por eso en esta tarde, Señor, no hacemos más que estar agradecidos, Señor, por todo lo que tú nos das, Señor. Gracias por darnos de ese amor infinito, Señor. Y por eso te pido, Señor, en esta tarde, Padre, que te quedes con nosotros, Señor, y que cada hermano a donde vaya, a su hogar o ocupación que tenga que hacer, no lo sueltes, Señor. Vayas de su mano, Padre, y lo estés guardando de todo, Señor. Aunque el enemigo espere afuera, Señor, somos libres en ti, Señor. E iremos contigo marchando, Señor, para esperar que tú vengas por nosotros, Señor. Te damos gracias por todo, Señor, en esta tarde, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Otra vez. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer.